Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde. Gracias a Dios estamos reunidos otra vez para estar en nuestro estudio bíblico de día jueves que estamos llevando cada 15 días. Y esta tarde continuamos en la epístola a los Filipenses en el capítulo 1 y tenemos un versículo que debe de impactarnos, debe de motivarnos a vivir la vida como Cristo quiere. Y el apóstol Pablo escribía en el versículo 21 de la siguiente manera: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y con este versículo que ha dejado para la posteridad, para todos nosotros, está dando una confesión de lo que cree, una confesión de lo que siente y experimenta la realidad de su salvación. O sea, después de haber sido salvo, después de haber conocido al Señor Jesucristo, Pablo en la prisión en Roma escribe esta epístola a los filipenses y hace notar que, sin importar las circunstancias, él siente felicidad. La epístola prácticamente está llena de la felicidad que él siente al ser salvo, al haber conocido al Señor Jesucristo. Y con este versículo 21 está diciendo todo, confesando todo, por qué cree en el Dios Todopoderoso. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Algunos dirán, para mí el vivir es estar en la playa, el vivir es estar comiendo, el vivir es vestir de esta manera. Para mí, mi vida, dicen, es tal cosa. Pero el apóstol Pablo hace la diferencia. Y ese es un ejemplo que nos deja. Dice, para mí el vivir es Cristo. Y prácticamente es todo. Jesucristo sabemos que lo llena todo en todo. Y está haciendo esa confesión tremenda. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cristo está en todos lados y ese es su estilo de vida, que es el que también nosotros debemos de tomar. El estilo de vida, para mí el vivir es Cristo. Es una manera sencilla, este versículo, sencilla y sincera, de explicar que Cristo es la vida de Pablo. Entonces, es la confesión de nuestro hermano Pablo. Queremos analizar más intensamente este versículo. ¿Y por qué Pablo entonces decía de esa manera? O sea, ¿qué motivó a Pablo de decir esas palabras? Sabemos que es inspirado por el Espíritu Santo, pero en el ser de Pablo, ¿qué era? Primero, porque Cristo es el ejemplo de Pablo. Es el ejemplo a seguir. Recordemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, manso, humilde, autoridad en la palabra, autoridad sobre todas las cosas. Y es el ejemplo a seguir. Pablo lo tenía como ejemplo, porque a pesar de haber estudiado a los pies de un hombre sabio en ese entonces, Gamaliel, se crió bajo esa tutela referente a lo que es la enseñanza hebrea en ese entonces. Él lo consideró eso como nada. Y su ejemplo a seguir no iban a ser los sacerdotes o los escribas o los maestros de ese entonces, sino el gran maestro que es nuestro Señor Jesucristo. Así es que Cristo es el ejemplo de Pablo. También porque Cristo es el tesoro de Pablo. No sabemos exactamente si este hombre, Pablo, tuvo riqueza o no. Es probable que sí, porque tenía una posición bastante elevada, un cargo elevado, privilegiado en ese entonces, que hasta le comisionaron o le dieron licencias para ir a traer cristianos hasta Damasco, o sea, lejos de lo que era la ciudad de Jerusalén. Entonces tenía algún tipo de poder, pero esos tesoros no sirvieron de nada. Todo aquello que brillaba, todo aquello que era para él un tesoro, es considerado nada con respecto al Señor Jesús. Entonces,
para mí el vivir es Cristo. Y consideraba entonces Pablo que Cristo es el tesoro de él. Así debe ser nuestra vida. Considerar el tesoro de nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Podemos preguntarnos, ¿dónde estará mi corazón ahora? ¿Qué será mi tesoro en este momento? ¿Qué es mi tesoro? Pablo decía, mi tesoro es el Señor Jesús. También una tercera posición por la cual creemos que decía, para mí el vivir es Cristo, es porque es la meta de Pablo. La meta de Pablo, el Señor Jesucristo. Algún día le veremos cara a cara, dice. Estaremos frente a Él sin tener vergüenza, sin tener temor, sin tener algo que nos haga sentir mal delante de Dios, sino con toda reverencia, justificados por la sangre de Jesús. Estaremos delante de Él y esa es la meta que perseguía el hermano Pablo. Él dice que ponía sus ojos en el autor y consumador, esa meta, siguiendo al Señor Dios Todopoderoso. Y esa es la vida que debemos de tener. Nuestra meta debe ser el Señor Jesucristo. Hay metas tal vez relativas aquí en la tierra, como por ejemplo querer tener un bien material, una casa, tener una carrera, tener cierto grado de riqueza. Y esas son metas y puede que estén bien, pero la meta principal del cristiano debe ser el Señor Jesucristo, alcanzar, llegar hasta el final para estar con nuestro Señor Jesucristo. La meta entonces del apóstol Pablo es el Señor Jesucristo. Recordemos que este versículo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo y eso es parte, que la meta sea nuestro Señor Dios Todopoderoso. También Cristo es la justicia de Pablo. No podemos ser justificados, no podemos tener justicia propia si antes no ha venido el Señor a nuestras vidas. No podemos impartir justicia, ¿verdad? Si el Señor no es nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo. Y la justicia de Pablo era Cristo. Todo lo tengo, dice, por basura. Todo lo tengo por perdido, por amor al Señor Jesús. Toda esta epístola de Filipenses está resumida en el gozo que el apóstol sentía de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Todo ello habla, narra, escribe y nos da el ejemplo para que lo pongamos en práctica. Cristo es la justicia de Pablo. Está justificado, pues, por la fe y tiene paz para con Dios. Es lo que escribía el apóstol Pablo. También Cristo es la esperanza de Pablo. Qué triste es tener una vida y no estar pensando en el futuro, no estar pensando en qué nos viene, no estar pensando en qué sucederá más, ¿verdad? Allá de nuestros límites de vida, sino es con una esperanza. Y la esperanza es esa que no avergüenza. Y la esperanza que tenemos es de habitar por los siglos de los siglos, dice la palabra de Dios, junto con nuestro Señor Dios Todopoderoso. Resucitar en aquel día postrero para estar junto con Él. Y la esperanza de Pablo, como la explica en sus epístolas también, es nuestro Señor Jesucristo. Es estar cara a cara con Él. Sí lo tuvo en un encuentro con Él en camino a Damasco,
pero luego fue comisionado para expandir el Evangelio. Y de esa fecha en adelante, como que solo sufrimiento, golpes, prisiones, persecuciones, atentados tuvo el apóstol, pero todo ello con un objetivo y lleno del Espíritu Santo, lleno de gozo, siguió adelante y aún en su cuerpo tenía sufrimiento, ¿verdad? Pero su esperanza es estar con el Señor. Ya está con el Señor. Su esperanza era manifestada en estar con el Señor. Entonces, con este versículo, para mí el vivir es Cristo, estaba manifestando que su esperanza es Jesucristo. También Cristo es el gozo de Pablo. Y como mencionamos, esta epístola está cargada de gozo. Todo es, si lo leemos por un lado, por otro, todo es gozo, gozo para el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo. Podemos imaginarlo. En su caminar, el pensamiento que lleva es predicar a los demás el Evangelio, transmitir el Evangelio, ayudar a otros y hacerlo, la obra que le encomendó a través del Espíritu Santo, con gozo, con alegría. Y los problemas tal vez venían a él y con gozo los afrontaban. Esa es la actitud que manejaba el apóstol, porque tenía su fe en el Señor Jesucristo. Entonces, vemos que Cristo es el gozo de Pablo. Toda la epístola, como digo, está cargada de el gozo del Señor. Y es lo que debe motivar a cada uno. Lo que debe salir del corazón. Eso que hay en el corazón a veces es tristeza, angustia, algún sentimiento, resentimiento. Y debe ser transformado por el gozo del Señor. Debe ser el gozo del Señor ocupando ese corazón. Y es algo, es un reto que debemos de ponernos. Que si nos analizamos y pedimos la ayuda del Espíritu Santo, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros, nuestros sentimientos? ¿Y cómo podemos cambiarlos, podemos transformarlos? Poniendo el gozo del Señor. Que podamos tener esa virtud. Es parte del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, etc. Ahí está el gozo. Es parte del fruto del Espíritu Santo. Y por último también el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, porque Cristo es el poder de Pablo. Y lo vemos desde el primer momento en que recibió el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Toda fue una carrera, una caminata, un transitar por la vida lleno del poder del Espíritu Santo. Vemos a un apóstol, Pablo, hablando con denuedo, haciendo milagros, recibiendo milagros también, porque, por ejemplo, cuando iba camino a Roma y en esa tormenta que se desató en medio del mar, de la nada, el barco naufragó y luego dieron a una costa, llegaron a una isla y ahí en la isla el apóstol ya empezó a trabajar y de seguro a evangelizar, pero fue mordido por una serpiente y todos esperaban que al rato, a los minutos, ya Pablo se empezara a poner morado y luego fallecer. Pero no fue así porque el poder del Espíritu Santo estaba con él y no pasó nada. Y los habitantes de esa isla, de ese pueblo, quedaron maravillados, sorprendidos y entendieron que había alguien superior que apoyaba al apóstol Pablo. Entonces, toda su carrera fue llena del poder del Espíritu Santo. Entonces vemos que
Cristo es poder del Espíritu Santo en la vida del apóstol Pablo. Podemos volver a repetir ese versículo de Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y debe ser, pues, en nuestras vidas, ese versículo haciendo impacto. Y vamos a ver el versículo 22 de Filipenses capítulo 1. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y todavía está diciendo algo aquí importante. Todavía en la vida el apóstol Pablo es de beneficio. Él pretendía que ya sea viviendo o muriendo, las dos cosas le eran favorables. Si vivía, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo. Y todo se basaba en Cristo y para Cristo, en Cristo, etc. Y el morir es ganancia, dice. ¿Por qué? Porque descansaba de esa obra para estar ya junto con el Señor. Y él lo describe muy bien en las epístolas tesalonicenses, Corintios. Entonces, para él era indiferente, pero a cumplir la voluntad de Dios. Todavía en vida es de beneficio para la obra, porque es un gran impulsor del Evangelio e inspira a otras personas, inspira a otros que escuchan la palabra a imitarlo, a igualarlo y quizás hasta superarlo. No sabemos, pero el Espíritu, la decisión de seguir al Señor Jesús puesta de manifiesto. Y también podemos decir que mientras estuvo en vida, tomó como a hijos suyos a sus discípulos, como verdaderos hijos de la fe. Como está escrito, relatado ahí en Primera de Timoteo, hablando el apóstol, escribiendo el apóstol esa carta a Timoteo, diciéndole verdadero hijo en la fe. Y también era necesario entonces su presencia para seguir nuevamente visitando las iglesias que se habían levantado, que él había levantado, visitándolas y confirmándolas en la fe a todas esas iglesias en Asia Menor. Entonces, este versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. No sabía realmente, ¿verdad? Pero la decisión fue del Señor Dios Todopoderoso. Le concedió tiempo para predicar, para expandir el Evangelio y para vivir toda una vida gozoso. Este versículo entonces, hermanos, que estamos explorando de Filipenses 1, 21 y 22, debe de dejarnos una lección, debe de darnos un reflejo en nuestra vida, debe de darnos una motivación. Si decimos que para mí el vivir es Cristo, excelente, porque todo lo hacemos en el nombre del Señor. Pero si decimos para mí el vivir es la playa, ahí sí ya no sabemos qué podemos pensar. O alguna otra cosa, ¿verdad? Que le motive. Pero creo que como hijos de Dios, que queremos honrarlo, queremos bendecirlo, debemos de seguir también este ejemplo que nos da el apóstol. Para mí el vivir es Cristo, dice. Y desde luego, morir es ganancia. Ese es un punto que más adelante alguno de los hermanos nos va a explicar, ¿verdad? El morir es ganancia, dice. En términos sencillos, ¿verdad? Llegamos al cielo si nos mantenemos en Cristo Jesús. Pero es de amplio estudio. Entonces, hermanos, hasta aquí vamos a dejar esta porción de la Biblia. Esperamos que sean llenos del Espíritu Santo y que podamos decir
Así como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hasta luego, hermanos. Dios les bendiga.